Nuestra gente que nos escucha. El día de hoy vamos a hablarles del periodismo a lo largo de la historia. Para empezar, es curioso cómo la prensa ha sido denigrada por los superiores al mando. Eso se remonta desde 1876, cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia del país mexicano y no soporta ser criticado por los medios. Brely, ¿quieres explicarnos un poco más sobre estos tiempos? Por supuesto, pero para ello necesitamos remontarnos a la época del siglo XIX. Se suele creer falsamente que la vida era más sencilla, pero por extraño que suene, ya encontrábamos una presión hacia los medios por los años de 1800, siendo más específica en 1876, debido a que la llegada de Díaz cambió el juego. Para estos días a la prensa ya se le denominaba como el cuarto poder, lo que es irónico porque casi todo el país era analfabeta. Es cierto. Sin embargo, creo recordar también que esta misma se encontraba juzgada por el mandato. Ahí fue donde se implementó la famosa ley de pan o palo, que consistía en darles pan a aquellos que se subyugaban por el gobierno y palo para quienes intentaran ser liberadores o revolucionarios. Es por ello que la prensa se veía obligada a halagar el presidiario, porque de lo contrario las consecuencias irían desde el encarcelamiento hasta la privación de imprentas, por lo cual veíamos una opresión hacia los medios intensificada e injusta. El porfiriato sin duda estuvo muy feo. Ey, eso es cierto. Además, también es importante decir que el presidente, al sentir la presión del cuarto poder, se dedicaba a sobornar a los periódicos, o dicho de otra forma, pues les daba subsidios a, pues como unos 47 periódicos diferentes en el país. Y en esos 1900, que eran los años en los que estaba, pues llegaron a existir hasta 130 diarios encargados de repartir noticias buenas en sus respectivos municipios acerca del presidente. Incluso en esa época, muchos de los periodistas o escritores, tanto nacionales como internacionales, eran acosados por el gobierno en cada uno de sus viajes. Simón también tenía que vigilar que no escribieran en contra del gobierno, así provocando que muchos de ellos tuvieran que tener pues su verdadera chamba escondidas, ¿no? Y cargar con una fachada, o sea, hace un trabajo falso, en la que parecía que hablaban bien del gobierno para después publicar en el extranjero la realidad que se vivía, que había sido plasmada en los periódicos nacionales. Tomemos como ejemplo el caso de John Kenneth, que fue reconocido por su obra México Bárbaro, pues era un periodista estadounidense infiltrado que trabajaba para la revista The American Magazine y que vino a escribir sobre la realidad en la que se encontraba el país en ese momento. Sí, también antes del porfiriato existían los periódicos liberadores, que comenzaron después de la independencia en 1821. En ese año los periodistas no tenían tantas preocupaciones, pues se sentían con más libertades y solo se peleaban entre sí los monárquicos y republicanos. Pues de hecho, los republicanos también tuvieron la posibilidad de defender sus intereses a través de la prensa. Entre 1821 y 1822, Carlos María de Bustamante publicó La Avispa de Chilpancingo, en donde él cuestionaba la monarquía, lo que le llevó a ser acusado de sedición y a estar encarcelado pues por algunas horas, lo cual a mi punto de vista se me hace un poco exagerado. Por supuesto. Lo bonito del gobierno de Guadalupe Victoria y Porfirio Díaz era la libertad con la que solían expresarse. El último de los periódicos fue redactado por José María Luis Mora. Era el Observador de la República Mexicana. Este periódico circuló en su primera etapa entre, creo que el 6 de junio de 1827 y el 2 de enero de 1828, y principalmente se distinguía por su imparcialidad y moderación, en la época donde esas cualidades escaseaban demasiado del país. Cabe recalcar que entre los años 1833 y, por lo que recuerdo, 1835, se produjo un intento de una reforma radical en la sociedad mexicana, misma que le sirvió a la prensa en el ámbito nacional para atacarse mutuamente y así provocar una polémica con la autoridad. Sí, pero de ahí con la guerra contra Estados Unidos no solo marcó el fin de la República Centralista, sino que conllevó a la supresión de una gran parte de la prensa que existía en esos tiempos. Fue así que se permitió que el surgimiento de una diferente pues raíz de la ocupación norteamericana, ¿no? En la Ciudad de México, entre 1847 y 1848. Se editaron varios diarios que en su deseo por mantener comunicadas a las tropas norteamericanas y de promover una imagen positiva. Creo que sin duda la historia del periodismo es muy interesante e injusta, a veces hasta cruda, como la carne término medio.
Muchos sucesos han tenido que pasar para llegar a donde hoy estamos. Gozamos de privilegios, pero también luchamos por muchos otros. Muchas gracias por su atención.